¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar del prolapso en las ovejas, un problema que no es tan recurrente, pero cuando nos ocurre es bastante agobiante. Así que vamos a ver las características de este cuadro. Evidentemente, nosotros cuando vemos este cuadro, ¿cierto? Nos asustamos bastante, ¿cierto? En nuestra oveja, ¿cierto? Previo al periodo de parto o durante el periodo de parto, ¿cierto? Y tiene que ver con que las estructuras, llámese vagina, cervix y útero, ¿cierto?, que están involucrados en el nacimiento de nuestro cordero, a veces, ya sea que se produjo un aborto o ya sea que el animal parió, estas estructuras se salen hacia afuera y nosotros las podemos ver. Este cuadro es más común en ovejas que tienen varias crías que en ovejas, o sea, en ovejas que han tenido varios partos, que en ovejas que tienen su primer parto. Ya hay un mito ahí, ¿cierto?, que se dice que las ovejas primíperas tienen este problema. No, este es un problema que surge en ovejas después del primer parto. Segundo, tercer parto, cuarto parto empieza a incrementarse. Tiene una frecuencia baja, no afecta a más del 1 o el 2% de las ovejas de un rebaño, ¿ya? Pero es un problema complejo de resolver. 40% de las ovejas que lo van a padecer van a repetir en los partos siguientes, ¿ya? Y va a estar asociado a problemas de parto, distocias, a metritis, es decir, infecciones en la matriz del animal, y a infertilidad. Y por lo tanto, cuando un animal sufre este cuadro, si bien es cierto hay que resolverlo, lo recomendable es que este animal hay que sacarlo del rebaño productivo y jubilarlo, ¿ya? Entonces, nuestra ovejita tiene que estar sana, ¿cierto? Y nosotros tenemos que prever que este cuadro tiene cierta repetitividad. Del punto de vista de la sintomatología, obviamente es evidente que cuando el prolapso está ahí, nosotros lo podemos ver, ¿cierto? Pero en la última quincena, previo al parto, empieza a aumentar el riesgo. Por lo tanto, en esta quincena, antes de los partos, es muy importante estar atento con esto. Para eso hay que tener programación de parto, ¿cierto? Hay que separar el carnero, hay que hacer todas estas cosas para poder preocuparnos de las ovejas 15 días antes a 20 días antes de la fecha de los partos. Las estructuras que están en torno a la vagina se van a relajar, ¿cierto? Como producto del parto. Cuando el animal empieza a preparar el parto, esto se empieza a relajar. Y esto hace que evidentemente sea más fácil que se produzca una ruptura, ¿ya? Cuando se produce la ruptura de la pared vaginal, producto de una presión y de varios otros factores que vamos a ver de ahí, se producen a la vez heridas en el ciego, en el ilion, en el colon y en el útero del animal, ¿ya? Y uno va a notar, sobre todo va a notar cuando la oveja está rumiando, cuando está recostada, nosotros vamos a poder ver el prolapso, ¿ya? Porque el prolapso muchas veces, cuando no es muy grande, tiende a ocultarse. Cuando el animal se levanta, el prolapso reingresa hacia el animal, ¿ya? Por lo tanto, hay que fijarse en los animales cuando están rumiando, porque ese es el momento en que va a tener la mayor expresión hacia afuera el prolapso. Ya. Desde el punto de vista de los factores, lo que provoca o predispone al animal a tener este tipo de cuadros, lo primero es la raza. Si la raza tiene un alto número de crías por parto, si es un animal prolífico con mellizaje o trillizaje, entonces es un tipo de animal que va a tender a tener una mayor frecuencia de aparición de estos cuadros. Eso sin duda, está probado. Segundo, la edad. A mayor número de partos de los animales, mayor probabilidad de que tengan prolapsos, ¿ya? Desde ese punto de vista, ¿cierto? Vamos a tener que tener ojo con no alargar mucho la vida de nuestras ovejas o estar atentos a darlas de baja al primer problema de este tipo. El excesivo de llenado abdominal, es decir, el pegar el panzazo con la oveja en épocas previas al parto, meterlas a una pradera con mucho forraje, darles mucho alimento bajo la idea de que eso les va a ayudar a estar mejor para el parto, hay que tener ojo. Hay que medir bien porque la presión abdominal es el enemigo número uno, ¿cierto?, para la generación de este tipo de cuadro. Una condición corporal sobre 3,5 al encaste también es complicado, ¿cierto? Nosotros no deberíamos ingresar animales con más de 3,5 al encaste porque los animales gordos tienen mayor predisposición, las ovejas gordas, a tener este tipo de cuadros, ¿ya? También el déficit nutricional, especialmente de minerales y la debilidad general del animal hacen que muchas veces los animales tengan que hacer mucha fuerza para parir, y ahí se producen rupturas de estructuras internas en la matriz, ¿ya? Y también hay que mencionar las cruzas entre razas físicamente muy desproporcionadas.
ovejas muy chicas, ovejas de 50 kilos con carneros de 140 kilos. Entonces, más allá del peso, el tema son los tamaños de las estructuras. No es tan común en oveja, no es tan común, la oveja es bastante versátil a este respecto, pero hay casos en que ocurre, particularmente en transferencias de embriones, yo lo he visto mucho, ¿cierto? Me ha tocado verlo con razas como White Suffolk, en ovejitas de tipo correal, que son pequeñas, ¿ya? Hay que tener cuidado con estos factores. Prevención, ¿cómo prevenimos este tipo de cuadros? Primero con un control de la alimentación, como decía, no panzazo antes, en los últimos 20 días antes del parto, condición corporal controlada, alimentación mineral también controlada. Las sales minerales son muy importantes previas al encaste para que no tengamos estos desbalances. Una reposición no menor al 20%, de tal manera que no tengamos una larga línea de edad en el rebaño. Es decir, las ovejas, lo ideal sería que cumplan 5 partos y se vayan para afuera, porque más allá del quinto parto, las ovejas empiezan a declinar en fertilidad en otros factores, pero además empieza a aumentar la probabilidad del prolapso. Y la parsimonía del último tercio de gestación. Es decir, en ese último tercio de gestación las ovejas deberían estar tranquilas. Las ovejas no deberían ser arreadas con fuerza, no deberían ser dadas vueltas, maltratadas, ¿cierto? En manejos muy invasivos. Y evitar las 3P, ¿cierto? ¿Qué son las 3P? Puerta, evitar las puertas, que las ovejas entren de a tres por una puerta estrecha, ¿cierto? Se atoren las dos de la orilla y aprieten a la del medio y las dos de la orilla se peguen en las costillas, ¿cierto? Ese tipo de presiones son factores predisponentes para estos cuadros. La segunda P, el perro. Tratar de arrearla lo menos posible en este último periodo de 20-25 días. Y la última P que no me gusta para nada, pero es la patada. La patada del productor. Entonces 3P, puerta, perro, pastor o productor que pega patada. Esas tres cosas, ¿cierto? Hay que eliminarlas de este asunto, ¿cierto? En el caso del perro de trabajo, tratar de usarlo menos en esta época, ¿ya? Hay algunas tecnologías que se están implementando para prevenir, como esta banda, ¿cierto?, que se instala y se coloca en el animal cuando son animales de alto valor, ¿cierto?, y uno no quiere darlos de baja, ¿cierto?, uno tiene que aplicar o puedo aplicar este tipo de arnés antiprolapso, ¿ya? Solamente por mencionarlo, yo no lo he utilizado nunca, pero se utiliza con animales de cabaña, ¿ya? En cuanto a tratamiento, cuando no hemos podido manejar los factores predisponentes, cuando no hemos podido evitar que se produzca el prolapso, ¿cierto?, lo primero frente a un prolapso es llamar al médico veterinario. O sea, no nos perdamos en esto, primero el médico veterinario tiene que ver esto. Ahora, si evidentemente no estamos solos, estamos en montaña, estamos en pampa, entonces hay algunas cosas que es necesario saber. Primero, hay que lavar el prolapso tal como aparece ahí con agua tibia. Hay que entibiar agua y lavar todo eso porque eso se ha llenado de tierra, se ha llenado de una serie de materiales vegetales, etcétera, hay que lavarlo con mucha detención con agua tibia. Alguien le tiene que ayudar a uno mientras sostiene el animal, ¿cierto? Porque el animal tiene mucho dolor. De ahí hay que desinflamar esta estructura con azúcar. Se le echa azúcar en polvo encima, ¿cierto? Se le echa azúcar y en la medida que va tomando contacto con el azúcar va perdiendo por fenómenos de osmosis, ¿cierto? Se va reduciendo en tamaño, ¿ya? En tercer lugar, hay que levantar el cuarto trasero del animal. Recuerden que cuando el animal está posado, toda la estructura está afuera. Al levantar el cuadro, o sea, el cuarto trasero, la estructura tiende a ingresar. Y una vez que está ingresando, hay que empujarla con el puño, suavemente, ¿cierto? Ya está, hemos esperado que desinflame, ¿cierto? Y finalmente una sutura y antibiótico. ¿Ya? Y esa es la manera de controlar un cuadro y después de esto, evidentemente, nuestra oveja se despide del rebaño para la siguiente temporada. Bueno, amigos, esperamos aquí en el canal Hablemos de Oveja que les haya gustado este video, que les sea útil. Si es así, denle un me gusta al video. Suscríbanse al canal para que les sigan llegando otros materiales y compártanlo en redes sociales porque siempre hay algún amigo de ustedes que esto le puede servir. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!